Hay personas que dicen que de política y de religión no se debe hablar. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su propia opinión y pues en esas opiniones se puede generar una discusión o se puede llegar a un desacuerdo. Pero ¿sabe qué? En mi personal experiencia, conocimiento y opinión, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque hay cosas que son y hay cosas que no son. Podemos opinar lo que nosotros querramos, pero es como cuando una economía va bien o una economía no va bien. Cuando hay prosperidad y cuando no hay prosperidad. Y hay una cosa, la palabra de Dios dice de sí misma que es inspiración de Dios. Y dice que es perfecta y que tiene un propósito. Cuando nosotros hablamos de fe, tenemos que entender que se habla de una verdad. Y esa verdad tiene que ver con nosotros, porque participamos en la creación de Dios y somos partícipes de la creación de Dios y somos parte de la creación de Dios. Amados, muy buenos días. ¿Por qué le digo esto de la política y de la religión? Es muy sencillo. Mucha gente cuando ve este tipo de analogías, donde habla de que tenemos que ser árboles o no tenemos que ser árboles o aquí y allá, todo el mundo dice, claro, René, pues esa es tu interpretación, eso es lo que tú opinas. Y a lo mejor sí, pero me encanta porque la Biblia se confirma a sí misma. Porque hay veces que la gente no ve solamente nuestra apariencia, sino ve nuestra funcionalidad. Y le quiero invitar, yo le voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, o la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Esto está escrito en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 22 al 24, dice: Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús, y le suplicaron que lo tocara y lo sonara. Y Jesús tomó al ciego de la mano, lo llevó fuera de la aldea, luego escupió entre los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró alrededor y dijo: sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. ¿Quiénes eran estos hombres? Pues obviamente eran los discípulos de Jesús que iban con él. Y le está diciendo: no veo con claridad porque estas personas no estoy viendo sus caras y no estoy viendo sus rasgos y no estoy viendo sus vestimentas, estoy viendo cómo funcionan. Y el ciego dijo: estos hombres son como árboles que caminan. ¿Por qué son como árboles que caminan? Porque tienen las características de lo que hablábamos en el video de ayer. ¿Sí? Daban su fruto a su tiempo, su hoja no caía. Eran un árbol plantado junto a aguas corrientes. Y todo lo que hacían durante el tiempo que estuvieron con Jesús y el resto de sus vidas prosperaba. Eran personas que estaban en una funcionalidad. Y este hombre que no veía, y cuando empezó a ver, lo primero que vio fue sus funciones. Me acuerdo mucho, hay una frase que dice: tus obras gritan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Yo me acuerdo, hay personas que luego se la viven diciendo: pues yo no soy como fulanita, porque fulanita esto y esto y esto. Y yo no soy como perenganita, porque perenganita esto y esto y esto. Y perdón que lo use en femenino, aplica exactamente igual. Y yo digo, qué chistoso. Porque tratan de evidenciar a otros cuando no ven que sus propias obras hablan tan mal. O aquí al revés. Aquí había hombres que funcionaban de acuerdo a la instrucción y a la naturaleza del Espíritu de Dios, que era inevitable que se les viera como árboles. Entonces, imagínese esto, amados. Usted puede ver la vida de los discípulos y lo único que hacían era funcionar de la misma manera que Jesús y como Jesús enseñó. Y como decía Jesús, el más grande tiene la responsabilidad de servir al más chico. Y me llama mucho la atención cuando las personas
Dicen, no, es que los jefes abusan y no, es que los ricos esto y es como cuando, perdóneme la referencia, pero como cuando los chairos quieren ver a los fifís. Pero pues, yo siempre me pongo a pensar, el tener una posición de autoridad no es otra cosa más que la oportunidad de servir a todos los demás que son parte de esa organización, de ese grupo o de esa nación, porque entonces serán como árboles. Y es nuestro objetivo. Y hay personas que nunca van a dejar de ser pobres porque nunca van a querer ser árboles. Y hay personas que nunca van a dejar de ser pobres de espíritu porque nunca van a querer servir a alguien. Y hay gente, como lo dicen, hay gente tan pobre que lo único que tiene en su vida es dinero, porque no sabía para qué le servía. Pero yo no soy nadie para juzgar a nadie. Ya estoy como las personas que dije, chale, perdóneme. Pero hay veces que tenemos una oportunidad tan bella. Y por eso la palabra confirma las cosas. Esto no es una idea abstracta de alguien que dijo, ay, vamos a usar la referencia de los árboles. No. Hubo hombres como este ciego que vieron a otros funcionando en el propósito de Dios. Y si algo necesitamos hacer usted y yo, es funcionar como árboles. ¿Quiere saber cómo? Vea el video de ayer. Ahí viene la descripción. Lea el Salmo 1, del versículo 1 al versículo 3. Léalo en diferentes traducciones de la Biblia. Cómaselo, mastíquelo, medítelo. Y no se conforme hasta que pueda usted ser un árbol que está verdaderamente plantado y que entiende que fue puesto ahí con un propósito, que necesita ser alimentado por la palabra de Dios, que necesita dar frutos, que necesita ser cubierto de su pasado y que tiene la garantía que todo lo que emprenda prosperará. Nos vemos mañana, que Dios le bendiga.